Hola, soy Daniela. Mi hermana me eliminó de la lista de invitados a su boda, no porque nos hubiéramos peleado, ni porque estuviéramos distanciadas, sino porque, en sus palabras, no era de la familia de verdad. Pero eso no fue lo que más me dolió. Lo que me dolió más fue que todavía tuvieran la audacia de pedirme que pagara la boda. Que tomaran la canción de cuna que mi madre solía tararear cuando me arropaba por la noche y la convirtieran en algo sentimental para ellos. Y cuando llegaron las consecuencias, mi padre no me defendió. Les dijo a los vecinos que yo tenía la culpa, todo para salvar las apariencias. No me gritaron, ni me maldijeron, ni me echaron. Me borraron suavemente, con una sonrisa, voces suaves y una fingida cortesía que me atravesó como un bisturí bajo las costillas. Y aún así asumieron que me quedaría callada. ¿Qué habrías hecho tú? Ese sábado en particular no esperaba nada especial. La luz del sol entraba perezosamente en mi apartamento de Richmond, trazando rectángulos ámbar sobre el suelo de madera. Estaba acurrucada en el sofá de 2 plazas, con una taza caliente en la mano, dejando que el té ahuyentara el frío de mis dedos. El silencio no era vacío, era paz, de un tipo poco común. A los 30 había dejado de perseguir fantasías. Mi trabajo de diseñadora de interiores me mantenía a flote irónicamente para casas que nunca podría permitirme. Tenía 2 amigos de verdad que no necesitaban explicaciones, y había hecho de mis bajas expectativas un hogar, sobre todo en lo que respecta a la segunda familia de mi padre. Entonces cometí el error de entrar en Instagram. El nombre me pilló por sorpresa. Aaron, mi antigua compañera de habitación en la universidad. No habíamos hablado en años, pero ella seguía algunas de las mismas personas de las que yo me había distanciado. Y entonces lo vi, su historia en bucle, un vídeo de copas de champán tintineando, mujeres riendo alrededor de una mesa. Sobre ellas unos brillantes globos con la palabra Breed to Be. Y justo allí en el centro, con un vestido de encaje y una tiara, estaba Nadine, mi media hermana. El pie de foto decía: brunch nupcial con la futura novia. Boda Nadine Vos. Me quedé mirando el teléfono, con el pulgar suspendido, paralizada por la incredulidad. No invitada, ni siquiera avisada, pero aún así se esperaba que lo financiara. Ese fue el día en que algo en mí se rompió. Mi corazón dio un vuelco, solo un segundo, pero suficiente para hacer que el mundo se tambaleara. ¿Una boda? ¿Su boda? No había habido ni una sola palabra. Ni una llamada telefónica. Ni un correo electrónico. Ni siquiera una de esas invitaciones reenviadas en masa que acaban en el correo no deseado. Lentamente, bloqueé el teléfono y lo dejé en la mesa de café con la pantalla hacia abajo. Durante un rato, no me moví. Me quedé allí sentada, con el pecho hundiéndose como si alguien estuviera apretando cuerdas invisibles alrededor de mis costillas. Tal vez lo había entendido mal. Tal vez era la celebración de otra persona. Una coincidencia. Ese desesperado destello de negación me mantuvo a flote, por un momento. Pero entonces cogí el teléfono de nuevo y le envié un mensaje a papá. Hola, acabo de ver algo sobre la despedida de soltera de Nadine. ¿Se va a casar? ¿Y tú? El mensaje se envió al instante. Esperé. Nada. Pasó 1 hora, luego otra. Cuando el sol se escondió tras la hilera de tejados de piedra rojiza, la pantalla de mi teléfono seguía vacía. Intenté llamarlo, directo al buzón de voz. Esa noche me tumbé en la cama, mirando al techo, con las luces apagadas. Mi mente repasaba cada cena a la que no me habían invitado, cada evento familiar del que solo me enteré por las redes sociales, cada llamada telefónica de los domingos que moría, en el momento en que la voz de Marjorie se desvanecía en el fondo. Esta era solo la última exclusión, excepto que ahora era permanente. A la mañana siguiente, le envié un mensaje a una antigua compañera de trabajo, alguien con vínculos vagos con el círculo social de Marjorie. Su respuesta llegó casi al instante. Ah, sí, Nadine se casa el mes que viene. ¿No lo sabías? Pensaba que todo el mundo lo sabía. No, no todo el mundo lo sabía. Yo no lo sabía. Podría haberlo dejado pasar. Podría haber enterrado el dolor como siempre hago, profundo y silencioso, y haber vuelto a fingir que no me importaba. Pero algo dentro de mí cambió. No era ira. Aún no. Era más frío que eso. Una traición silenciosa que se desentrañaba en una lenta y abrasadora quemadura. 3 días después, un mensaje iluminó mi teléfono. Nadine, no te preocupes por la boda, no estás invitada. En realidad no eres de la familia, Daniela. Me quedé sin aliento. Volví a leer el mensaje, luego otra vez, y una vez más solo para asegurarme de que no había malinterpretado el veneno envuelto en calma. Me quedé inmóvil. Mi té, intacto, se había enfriado a mi lado, y de repente mi apartamento, el único espacio que me había labrado, me pareció extraño, demasiado pequeño, como si no perteneciera a ningún sitio, ni siquiera a mi propia piel.
¿Cómo podía enviar algo tan cruel con el tono de una actualización de tráfico? Sin disculparse, sin vacilar, sin reconocer los años que compartimos, solo un borrado a sangre fría. Me levanté del sofá, cada paso me pesaba más que el anterior, y caminé hacia la estantería. En lo alto había un marco de fotos que no me había atrevido a tocar en años. En su interior, el rostro de mi madre sonreía suavemente, su expresión teñida de esa sabiduría tranquila que siempre mostraba, como si pudiera ver el final antes que nadie. Sus rizos oscuros enmarcaban unos ojos que se parecían a los míos, suaves, profundos y cansados de contener demasiado. Susurré, casi con miedo de oír el sonido de mi propia voz. ¿Sabías que esto iba a pasar, mamá? Se quebró al final, frágil como el cristal a punto de romperse. Aún así, las lágrimas no llegaron. Todavía no, pero algo dentro de mí cambió. Podía sentirlo, el lento colapso de algo tierno, reemplazado por un entumecimiento de bordes afilados. Esa noche el sueño se negó a llegar. Me quedé despierta, arrastrándome a través de viejos recuerdos como si estuviera hojeando un libro que nunca quisiste volver a leer pero que no podías tirar. Nadine tenía solo 5 años cuando papá la trajo a ella y a Marjorie a nuestra casa. Yo tenía 15 años, conmocionada y en carne viva después de que mamá muriera apenas un año antes. Nadine solía colarse en mi habitación por la noche, acurrucarse a mi lado y rogarme que le contara historias. La abrazaba hasta que se quedaba dormida, con el pulgar en la boca, respirando lenta y tranquila. Gastaba el dinero que ganaba cuidándola en sus regalos de cumpleaños. Le enseñé a trenzarse el pelo. Yo fui quien le cogió la mano después de que se cayera de la bici. Yo, no papá, mientras él buscaba una farmacia. Todavía podía sentir el fantasma de sus pequeños brazos envueltos alrededor de mi cintura, escucharla susurrar marica como si yo fuera todo su mundo. Pero ahora, yo no era nada, ni siquiera sangre en sus ojos, solo una sombra que podían fingir que nunca existió. Metí la mano en el cajón de la mesita de noche y saqué un viejo cuaderno, el libro de recetas de mamá. Todavía tenía el aroma de vainilla y canela, como los domingos por la mañana antes de que todo se desmoronara. En la cubierta interior, en su delicada letra cursiva, había una nota que no había leído en años. La familia que construyes importa más que la que te toca. En aquel entonces pensé que se refería al futuro, maridos, hijos, un hogar propio. Pero ahora me preguntaba si se refería a algo completamente distinto. Quizá estaba intentando decirme cómo sobrevivir. Un marido, un par de hijos, una casa acogedora con una valla de madera. Eso es lo que solía pensar que quería decir mamá cuando hablaba de construir una familia. Pero ahora me di cuenta de que quizá me estaba advirtiendo sobre algo más profundo. Sobrevivir. Sobrevivir emocionalmente en un mundo que puede convertir a tus amigos en extraños. Cerré el cuaderno con cuidado y apagué la lámpara. La oscuridad se apoderó de mí, densa e inmóvil. Me quedé allí, mirando al techo, con una pregunta dando vueltas como un carrusel. ¿Soy realmente tan prescindible? Tal vez. O tal vez simplemente se habían acostumbrado a la idea de que siempre guardaría silencio, sin importar cuánto doliera. A la mañana siguiente, no me atreví a moverme. Mi teléfono estaba boca abajo en la encimera de la cocina, zumbando aquí y allá con alertas de trabajo que no tenía energía para atender. No estaba triste, no de la forma en que la gente se lo imagina, sin lágrimas, sin ataques de sollozos. Lo que sentí fue más agudo, más corrosivo. Se me metió bajo la piel como ácido, silencioso pero insoportable. No gritaba, hervía a fuego lento, hacía que todo se sintiera simplemente mal. Esa semana entera dejé pasar los días como un fantasma. Me duchaba, iba a trabajar, bebía café como si pudiera curarme. Respondí correos electrónicos. Me senté en reuniones y asentí en los momentos adecuados. Incluso me las arreglé para sonreír cuando una clienta preguntó, ¿tienes hermanos? Sí, le dije. Una media hermana. Que no dije. No habíamos tenido una conversación real en años. Llegó el viernes por la noche. Estaba enjuagando los platos después de otra cena solitaria calentada en el microondas, cuando sonó mi teléfono. No era un mensaje, ni un correo electrónico, una llamada. Miré la pantalla y me quedé sin aliento. Papá, Clive. No habíamos tenido una conversación significativa desde que se casó con Marjorie, desde que dejé de fingir que sus fotos familiares perfectas no dolían. Dejé que sonara 2 veces, luego contesté. Hola, se aclaró la garganta. Hola, Izzy. Me llamó cariño. Esa palabra sonaba extraña viniendo de él. No había tocado su lengua en más de 10 años. Me apoyé en la encimera de la cocina. Estoy bien, dije secamente, antes de que pudiera preguntar. Hubo una pausa. Escuché el leve tintineo de la cerámica sobre la madera, probablemente su taza. «Escucha», comenzó, cambiando de tono. «Esto no es sobre ti, Nadine. Sé que ha habido tensión, pero esto es más grande que eso. Es sobre la familia».
Oh, allá vamos. ¿Qué pasa?, pregunté, preparándome ya. Soltó un suspiro, largo, ensayado, listo para hacer el tipo de petición que te hace desear no haber respondido a la llamada. Marjorie se ha encargado de la planificación de la boda y, bueno, ya sabes lo escandalosos que son los costes de los lugares de celebración hoy en día, empezó papá, con voz entremezclada con fingida despreocupación. El florista necesita un depósito. El vestido de Nadine está hecho a medida. Y como tu carrera va tan bien, pensamos, ¿quizá podrías contribuir un poco? Parpadeé, aturdida y en silencio. ¿De verdad me está pidiendo que pague una boda a la que ni siquiera estoy invitada? ¿Hablas en serio?, dije con frialdad. ¿Quieres que financie la boda a la que ni siquiera se me permite asistir? No es eso, se apresuró a decir. Sigue siendo de la familia, Izzy. De la familia, repetí, con la palabra cuajada en la lengua. ¿Te refieres a la clase que se olvida de que existes hasta que llega el momento de pasar tu tarjeta? Siguió insistiendo, como si no hubiera oído la amargura en mi voz. Este es uno de esos momentos en los que la familia se une. Estarías ayudando a tu hermana. Dejé escapar una risa aguda y sin alegría. ¿Te refieres a cómo me ayudaste después de que mamá muriera? ¿O cuando fingiste ser una familia feliz mientras yo me quedaba al margen de tu nueva vida? No tergiverses esto, espetó, con un tono cada vez más áspero. No se trata de venganza, se trata de apoyo. Apreté el teléfono con más fuerza, con los nudillos blanqueándose. Así que soy lo suficientemente buena para financiar el cuento de hadas de tu hija, pero no lo suficiente para sentarme entre la multitud y mirar. Es que es muy emotiva. Ya sabes cómo se ponen las novias. Esa palabra otra vez, emotiva. Como si eso justificara cada corte y moratón envueltos en encaje y perlas. Voy a pararte ahí mismo, dije con voz gélida. Si así es como es la familia, paso. Antes de que pudiera meter otra excusa, terminé la llamada. El silencio en mi apartamento era asfixiante. Me quedé allí de pie, con el teléfono aún en la mano, el corazón latiendo como un tambor de guerra. La rabia no golpeó como una bofetada. Se deslizó lentamente, silenciosa y paciente, como tinta oscura que se filtra a través del lino, manchándolo todo. Dejé el teléfono, con las manos temblorosas, no por miedo, sino por contención. Entonces volvió a sonar. Un mensaje de Erin. Chica, tienes que ver esto. Se adjuntaba una captura de pantalla de un chat grupal titulado Voss Wedding Corpse Inside. Se me revolvió el estómago. Marjorie, todavía necesitamos a alguien que se haga cargo del depósito de la floristería. Pregúntale a Daniela. Pero no menciones la invitación, no hay necesidad de agitar las cosas. Clive, probablemente aceptará si le decimos que es para ayudar a Nadine. Nadine, da igual, di que es por la familia. Ella aceptará. No respiraba. Mis pulmones ardían mientras leía el hilo una y otra vez. Ni una sola palabra amable, ni una pizca de empatía, ni siquiera mi nombre, solo un instrumento, ni una hija, ni una hermana, solo una cartera con pulso. No era una hermana, no era una hija. Era un medio para un fin, transaccional. Esa palabra resonaba en mi cabeza como un tambor mientras estaba junto a la ventana, viendo cómo el mundo continuaba sin mí. Esa noche, saqué el viejo diario que estaba guardado en mi mesita de noche, el que mamá me regaló por mi 16º cumpleaños. La mayor parte estaba en blanco, salvo unas pocas páginas desesperadas que llené en las noches en las que escribir era lo único que me impedía derrumbarme. Pasé una página en blanco y apreté el bolígrafo contra el papel. Quieren lo que puedo ofrecer, no quién soy. Te echo de menos, mamá. Han dejado de fingir, completamente. La tinta se quedó sangrando en la página mientras mi mano se congelaba a mitad de frase. Creo que lo veías venir, garabateé. Siempre supiste el tipo de personas que eran. Simplemente no te atrevías a decirlo en voz alta. Me quedé sentada en silencio, con el bolígrafo suspendido sobre la página, mucho después de que las palabras se hubieran detenido. La única luz de la habitación provenía de la farola de fuera, que proyectaba suaves sombras ámbar contra las paredes. No lloré. No pude. El dolor había superado las lágrimas. Sentí como si por fin hubiera salido de las llamas de una casa que llevaba años ardiendo, y me hubiera dado cuenta de que no tenía que volver a entrar en ella. Pero lo que más me heló no fue la traición. Fue lo normal que lo hacían parecer. Como si este retorcido arreglo de manipulación emocional y silencio fuera simplemente la forma en que funcionaba la familia. Pasaron 2 semanas. 2 largas y vacías semanas desde la última vez que papá llamó, tratando de enmascarar la culpa como amor, el abandono como deber. Luego, nada. Sin seguimiento. Sin disculpas, ni un solo mensaje de Nadine. Y, sinceramente, el silencio fue más fácil de lo que pensé. Me sumergí en el trabajo, planos de planta, consultas, cafés uno tras otro. Sonreía lo suficiente para que no se notara.
Dejé que el mundo viera mi versión serena, incluso cuando algo en mi interior seguía desmoronándose, pedazo a pedazo. Entonces llegó el viernes. Acababa de terminar una consulta de diseño para una pareja que estaba renovando su cocina cuando sonó mi teléfono. El nombre de Aaron iluminó la pantalla con un solo mensaje. «Vas a querer ver esto». Se adjuntaba un enlace a una transmisión en directo de alguien a quien ambos conocíamos vagamente en la universidad. Mi pulgar se posó sobre la pantalla. Dudé. Luego hice clic. El vídeo se cargó. Una suave charla, la luz parpadeante de las velas, una cadena de luces de colores envuelta alrededor de las vigas de un patio exterior. Las mesas brillaban con manteles de colores pastel. Una multitud se reunió cerca de una pequeña pista de baile. Y entonces, un hombre con esmoquín dio un paso adelante y extendió la mano. Mi padre. Y luego ella, Nadine, vestida de encaje blanco, radiante como si el mundo entero hubiera estado esperando solo para ser testigo de su alegría. Como si el universo se hubiera alineado perfectamente solo para ella. Ella tomó su mano, y juntos se movieron bajo el dosel de luces, acomodándose en su lugar como actores esperando su entrada. Entonces comenzó la música, y todo mi cuerpo se congeló. Moon River. Las notas iniciales me atravesaron. Esa canción no era una elección genérica de boda sacada de una lista de reproducción de Pinterest. Era nuestra, mía y de mamá. La canción de cuna que solía tararear mientras me arropaba a veces apenas terminaba un verso antes de que su voz se rindiera por el cansancio. Esa melodía había sido nuestro refugio, nuestro consuelo secreto cuando la vida era demasiado cruel para afrontarla. Persistía en los rincones de mi habitación de la infancia, mucho después de que ella se fuera. No me había permitido escucharla desde que murió, ni una sola vez. 15 años de silencio, ahora roto por una celebración a la que ni siquiera estaba invitada. Y ahí estaba, flotando sobre un mar de luces de colores y risas, rebajada a música de fondo, en una boda que me había borrado, una canción que debería haber permanecido sagrada. Ni siquiera me di cuenta de que me había hundido en el suelo hasta que mi rodilla golpeó la mesa de café. Mi cuerpo se derrumbó, como si no pudiera soportar el peso de lo que estaba viendo. La transmisión en directo continuó. Nadine giraba lentamente, apoyándose con gracia en papá como si esa melodía hubiera sido suya desde el principio. Como si se lo hubiera ganado. No era así. No era suya para usarla. Terminé la transmisión abruptamente. Mi reflejo quedó atrapado en la pantalla negra, una imagen deformada de alguien que apenas se mantenía en pie. Se me retorció el estómago. Algo helado y enfermizo se instaló en mí cuando la claridad me golpeó como un puñetazo en el pecho. Me levanté, me acerqué a la estantería y saqué la gastada carpeta donde guardaba copias digitalizadas de las cosas de mamá. Sus recetas, sus poemas, fragmentos de sus diarios. Los originales estaban guardados bajo llave en algún lugar del ático de la casa de Marjorie. Sin duda enterrados bajo una pila de objetos de perfección doméstica. Hollé las páginas hasta llegar a la última, la letra de mamá, suave y descolorida en los bordes. Si Nadine pregunta por esta canción, dile que no es suya. Esta era nuestra canción de cuna. Un escalofrío me recorrió la espalda y se quedó allí. Hacía años que no leí eso, pero ahora resonaba en mi cabeza como una sirena. ¿Cómo iba Nadine a saber que tenía que elegir esa canción? ¿Cómo podría entender su peso, su significado? No podía, a menos que alguien se lo entregara. Solo una persona tenía acceso. Marjorie. Tenía los diarios originales de mamá. Tenía nuestros recuerdos en sus manos. Debió mostrarle la canción a Nadine, tal vez incluso sugerirla, sabiendo exactamente lo que me haría si alguna vez la veía. Esto no fue ignorancia. No fue una coincidencia o un error descuidado. Fue calculado. Quirúrgico. No se limitaron a borrarme de la lista de invitados. Profundizaron en mi pasado. Desenterraron la única pieza de mi madre que me quedaba y la exhibieron como si fuera de su propiedad. Me quedé sentada, inmóvil, vacía, sin lágrimas. Ni siquiera enfadada, solo con la insoportable sensación de que me habían robado algo sagrado y lo habían convertido en un adorno. No solo me habían dejado fuera, se llevaron el último hilo vivo del amor de mi madre y lo exhibieron. Esto ya no tenía nada que ver con invitaciones perdidas o almuerzos nupciales a los que no había podido asistir. No se trataba de ser excluida cortésmente o ignorada con tacto. No, esto era algo completamente distinto. Robo. El secuestro de la memoria. Un atraco emocional disfrazado de perlas y cortesía. Lo susurré en la quietud. No para nadie más, solo para mí. Esa era la línea. Y tú la cruzaste. Me levanté del sofá lentamente. Caminé hacia la cocina y me serví un vaso de agua. Mis manos no temblaban. Esa era la parte inquietante. Lo firmes que estaban. Qué controladas.
Llevé el vaso a la mesa, abrí mi portátil y comencé a escribir. No una confrontación, no una sesión de desahogo, un registro. Enumeré cada vez que desdibujaron la línea entre el afecto y la explotación, cada comentario manipulador disfrazado de preocupación, cada instancia en la que su silencio fue etiquetado como mantener la paz. Cada momento en el que fingían que la ausencia era amor. Por primera vez en mucho tiempo, no solo pensé en lo que podría haber dicho, sino que planifiqué lo que haría si alguna vez volvían a por mí. A la mañana siguiente, la lista seguía abierta. La pantalla brillaba tenuemente con la luz tenue, el cursor parpadeaba al final de la última línea como si esperara mi permiso para respirar. No había añadido nada desde medianoche. Aún así, no podía cerrarlo. Había poder en ese archivo, una especie de armadura invisible. Entonces sonó mi bandeja de entrada. Asunto, en relación con su posible presencia, de Marjorie. Sin saludo, sin hola Daniela, sin nos encantaría que vinieras. Solo fría logística en tono de memorándum de negocios. Hice clic para abrirlo. Si insiste en asistir, comenzaba. Por favor, coordine su atuendo en consecuencia. Se prefieren los colores beige, champán o azul polvoriento. Nadine ha solicitado que no haya distracciones visuales. Gracias. Sin invitación formal, sin confirmación de asistencia. Solo un conjunto de normas de vestuario, como si fuera un extra en el plató de la vida de otra persona. Un fondo borroso diseñado para no chocar con los arreglos florales. Me reí, en voz alta. Un sonido corto y agudo que resonó en la habitación como si algo se hubiera roto. No porque fuera gracioso, Dios no, sino porque lo absurdo había cruzado finalmente el umbral hacia algo surrealista. No me habían invitado, no me habían dado la bienvenida, pero si me atrevía a aparecer, tenía que asegurarme de desaparecer en el papel pintado. Esa noche llamé a papá, contestó al tercer timbre. ¿Daniela? Su voz tenía la mezcla habitual de precaución y obligación. Recibí un correo electrónico de Marjorie, dije con frialdad. Una pausa. Ah, claro. Solo quería avisarte por si estabas pensando en venir. Por si, repetí con voz de cristal. Entonces, ¿dónde me sentaría? Vaciló. Luego se aclaró la garganta. Este año hay poco sitio. La zona familiar está llena, pero podríamos encontrarte algo cerca del fondo. Con buenas vistas del escenario. No con la familia, pero aún así, cerca. Se quedó callado. Nadine era muy exigente con los asientos, ya sabes cómo son las novias. Ahí estaba de nuevo, esa maldita y cansina frase, como si ponerse un vestido blanco diera derecho a arrollar emocionalmente a cualquiera que se interponga en su camino. Ya veo, dije con un tono plano y definitivo, pero lo que quería decir era, acabas de confirmar todo lo que necesitaba saber. A ver si lo entiendo. No estoy invitada a la boda, pero puedo aparecer si me pongo el color adecuado. Me siento lo suficientemente lejos y no arruino la estética. Es solo para evitar dramas, había dicho papá. Pacífica, afirmó. Colgué, furiosa. Días después, Erin me reenvió un mensaje de la estilista de bodas de Nadine. Evita el blanco, el rojo o cualquier cosa recargada. Debe lucir apropiadamente reservada, discreta. Ni siquiera estaba en la lista de invitados, pero ya me habían asignado un límite visual. Estar callada. Ser invisible. Le respondí a Erin. Ni siquiera estoy invitada, pero aún así se espera que desaparezca. Ella respondió, esto es desquiciado a otro nivel. Esa noche saqué el viejo vestido de terciopelo burdeos de mamá, el que usó en su último aniversario con papá, me lo puse, me quedaba ajustado, elegante, poderoso. Me miré en el espejo y susurré, si querían tranquilidad, deberían haberme tratado como si importara. La cuenta atrás había comenzado. Pasó una semana en silencio hasta que Nadine me envió un mensaje de texto. Oye, nos faltan fondos para la luna de miel. ¿Puedes ayudarnos? Sin saludo, sin disculpa. Solo otra transacción. Escribí, hice una pausa y luego respondí. Depende, ¿todavía no estoy invitada? Sus burbujas de escritura aparecieron al instante. No es nada personal, es solo familia ayudando a familia, escribió Nadine. Familia, esa palabra otra vez. Por la tarde me envió una hoja de Google titulada Presupuesto de luna de miel. Incluía una lista de deseos de $14,000. Resort en las Maldivas, paquetes de spa, vuelos en clase ejecutiva, crucero de lujo. Sin saludo, sin gratitud, solo puro derecho. Pulido en Excel, me quedé mirando la hoja de cálculo, preguntándome si siquiera se le había pasado por la cabeza pedirle a la hermana, a la que rechazó públicamente, que financiara sus vacaciones soñadas. Respondí, ¿así que soy lo suficientemente buena para financiar tu futuro, pero no merezco un lugar en tu presente? Su respuesta llegó rápido, como si hubiera sido copiada y pegada. No es personal, Daniela. Ahora somos diferentes, pero sigue siendo cosa de familia. Lo leí 3 veces. ¿No es personal? La ironía casi me ahoga. Esa noche, con una copa de vino en la mano,
Erin me envió un mensaje con un enlace a la historia de Instagram de Nadine. En el vídeo, Nadine se reía con sus amigas. No tiene marido, ni hijos, ni vida. Su dinero es todo lo que tiene. Podría usarlo para algo divertido. Las chicas brindaron, engreídas y despistadas. Yo no sentí nada. Ninguna rabia. Solo ese dolor silencioso que llevas por alguien que ya se ha ido. A la mañana siguiente le envié un último mensaje. La respuesta es no. Dijiste que no soy familia, ¿recuerdas? Luego la bloqueé, para siempre. Al principio, bloquear a Nadine me pareció decepcionante. Solo un clic silencioso, y ella desapareció. Pero algo cambió. Por primera vez no me quedé callada. No me encogí por el bien de la paz. Dije que no. Clara, firme, y finalmente. A la mañana siguiente, hice una llamada al coordinador del evento con el que había hablado meses atrás cuando Clive y Marjorie insinuaron problemas de dinero, y estúpidamente me ofrecía ayudar. «Soy Daniela Rainer», dije con calma. «Necesito retirar el pago según la cláusula BB». Un momento de silencio. «Usted es el pagador principal de la boda de los Voss, ¿verdad?» «Así es. Quiero que se cancele todo, el lugar, el catering, la tarta, las flores. Todo a mi nombre». Ella dudó. «La boda es dentro de 6 días. Tendrá confirmación por escrito antes del mediodía». Y así fue. Envié un correo electrónico limpio y profesional que terminaba con: «Esta decisión es definitiva e innegociable». Luego cerré mi portátil y seguí con mi día. Llegó el sábado. Un clima perfecto. Un hermoso telón de fondo para el desastre. Aaron envió una nota de voz. «No vas a creer esto. No hay comida, no hay pastel, hay caos por todas partes. Marjorie está gritando, Nadine está sollozando y Clive ha estado llamando sin parar. Me limité a sorber mi café y dejar que se quemara. Me quedé en silencio. No respondía al mensaje. Una hora después, Aaron me reenvió una captura de pantalla de un chat grupal del lugar. Al parecer uno de los primos de Nadine trabajaba allí. Nadine acaba de abofetear a su madre. Gritó sabotaje. Rompió una copa de champán contra la pared. Justo debajo, otro mensaje. Está gritando que va a demandar a su propia hermana. Silencié el hilo y volví a redactar un diseño de estanterías para la oficina de un cliente. La ironía me golpeó en oleadas. Mientras se destrozaban entre sí por una boda construida sobre la vanidad y el derecho, yo estaba construyendo en silencio algo útil para alguien que realmente lo apreciaba. Más tarde ese día me detuve en mi cafetería habitual para tomar un chai latte. La camarera, Jamie, me dedicó su cálida sonrisa de siempre. Pero antes de que pudiera hacer mi pedido, una mujer que no reconocí se volvió desde el mostrador de azúcar. «Tú eres la que arruinó la boda de tu hermana, ¿verdad?», preguntó como si estuviera comentando el tiempo. Parpadeé. «¿Perdón?». Dijo que lo arruinaste todo solo porque no estabas en primera fila. Ladeé la cabeza y le dediqué una sonrisa educada y fría. «¿Te refieres a la hermana que dijo que ni siquiera era de la familia?». Abrió la boca y luego la cerró. No replicó. Cogí mi bebida y me fui sin decir nada más. Los chismes se estaban extendiendo rápidamente. Marjorie claramente había llegado a los vecinos, a las mujeres de la iglesia, a cualquiera que quisiera escuchar. En su versión, yo era una solterona amargada, una reina del drama que hacía un berrinche porque no estaba en el centro de atención. Era más fácil para ellas pintarme como inestable que admitir que habían construido su imagen perfecta con ladrillos prestados, y yo simplemente había reclamado lo que era mío. No me defendí, ni en internet, ni en susurros. No llamé a Clive, dejé que el correo de voz de la tía Lidia se pudriera en mi bandeja de entrada y borré el correo electrónico de la compañera de cuarto de la Universidad de Nadine que me rogaba que considerara el panorama general. Ya estaba harta de ser una nota al margen en el guión de otra persona. Ese domingo, di un largo paseo por Monument Avenue. La ciudad estaba dorada por la primavera. Las familias se hacían fotos de graduación, los corredores pasaban a toda velocidad, una niña con un vestido blanco perseguía pompas de jabón como por arte de magia. Por primera vez en semanas me sentí ingrávida, sin remordimientos, sin culpa, solo paz y poder. No el tipo ruidoso, el tipo que no necesita ser probado, el tipo que sabe. Pasé años haciendo espacio para personas que ni una sola vez hicieron espacio para mí. Esa era terminó en el momento en que dije que no, pero los depredadores no se callan cuando la presa aprende a morder. 2 días después del desastre de la boda, mi teléfono sonó. Una llamada, no un mensaje de texto. El nombre de papá brilló como una advertencia. «Nos has humillado», espetó, sin saludar, sin preocuparse, solo echándome la culpa. «¿Te refieres a retirar dinero por lo que nunca me diste las gracias?», pregunté. «No es solo el dinero, es lo que representaba», respondió. «Puedes arreglarlo, cubriendo la matrícula universitaria de Nadine». Casi me río. «¿Al menos para quién?».
Seguimos siendo familia. La sangre importa. Excepto la mía, dije y colgué. Más tarde ese mismo día, Aaron envió un enlace. Una página de GoFundMe titulada Ayuda a Nadine a recuperarse de su boda arruinada. La traición de una hermana. La foto, Nadine sollozando en su ramo de flores como una heroína trágica. La historia, una fantasía. Afirma que la destruí por celos, que yo era como una segunda madre convertida en villana. Me quedé mirando la pantalla. Esto no podía ser real, pero lo era. Ahí estaba. Un desmontaje público vestido con fuentes pastel. La página de GoFundMe enumeraba donaciones de nombres conocidos, vecinos de la infancia, parientes lejanos, compañeros de trabajo de Marjorie. Abajo los comentarios eran muy duros. Lo siento mucho, Nadine. Daniela solía ser dulce. ¿Qué pasó? Una traición tan desgarradora. Me quedé inmóvil. Luego, otra notificación. Aaron envió una captura de pantalla de una publicación de Facebook de la tía Lillian. Algunas heridas duelen más cuando son de la familia. Por favor, apoyad a Nadine. No lloré. Solo me miré en el espejo. Mamá me dijo una vez, no tienes que hacer daño para pertenecer. Pero había confundido el dolor con la lealtad durante demasiado tiempo. Abrí un correo electrónico en blanco. Escribí, no tienes ni idea de lo que estás permitiendo. Y luego lo borré. En su lugar, envié mensajes sencillos a todos los que compartieron la publicación. Me conoces mejor que eso. O tal vez nunca lo hiciste. A la mañana siguiente compré un cuaderno encuadernado en lino. Cuando la cajera me lo entregó, sonrió, resistente. Bueno para los comienzos, asentí. Exactamente. En casa preparé té y escribí una línea. No necesito demostrar lo que se niegan a ver. Sin ira, sin venganza, solo claridad. Una semana después, Nadine publicó fotos de la boda. El pie de foto decía, rodeada de amor, sin dramas, solo linaje, Suti, si no lo conoces bien. Para mí, era como una hoja envuelta en terciopelo. Sonó mi teléfono, primero de Erin. ¿Has visto su última publicación? Seguro que es para ti. Luego una captura de pantalla de Jenna. ¿Era ese tono, o me lo estoy imaginando? No respondí, solo guardé la imagen. Nadine, en pleno giro, con la cabeza inclinada hacia atrás en éxtasis, como si yo nunca hubiera existido. Más tarde esa noche, después de una cena tranquila y un documental apagado sobre la naturaleza, otro zumbido. Número desconocido. Mensaje, sigue sin entenderlo. Nunca fuiste una de nosotros. Quédate con tu dinero, quédate con tu lástima. Sin nombre, sin puntuación. Solo veneno envuelto en indiferencia. Me senté con las piernas cruzadas en el suelo, con una mano agarrando mi teléfono y la otra sosteniendo una foto de mamá, su sonrisa, sabiendo, eterna. Y me reí, no por amargura, sino por liberación. Luego caminé hacia mi escritorio y abrí la carpeta Fondo Universitario. El nombre de Nadine estaba en todo. Hice clic con el botón derecho. Eliminar. Sin dudarlo. Le envié un correo electrónico a Clive. No habrá matrícula. Me llamaste familia cuando te convenía. Un extraño cuando no lo era. Luego los bloqueé a todos. Clive, Marjorie, Nadine. A la mañana siguiente, hice una maleta y me fui. Sin dramas. Solo libertad. En la puerta de embarque, alguien elogió mi bufanda. Sonreí. Le di las gracias. Sin explicaciones. El cierre, me di cuenta. No es una conversación. Es una elección, y finalmente había tomado la mía. Dejé escapar un suspiro, quizá la cicatriz nunca desaparecería por completo, quizá el dolor siempre susurraría, pero había dejado de reabrir la herida solo para sentir algo, porque ya no necesitaba el dolor para recordarme quién era, ahora lo sabía. Incluso la libertad tiene sus sombras y, a veces, todavía hablan con la voz de tu madre. Un mes después, la lluvia de Portland caía de manera diferente, más suave que las tormentas de Virginia, pero implacable. Llevaba aquí 3 semanas. Viviendo en un tranquilo piso de alquiler cerca de Alberta Street. El tipo de barrio en el que la gente deja limones o libros en sus vallas con carteles que dicen, por favor llévese uno. Tomé una clase de cerámica los jueves. El barro no siempre se mantenía, pero eso me gustaba. Algunas paredes se derrumbaron, otras se mantuvieron. No todo tenía que ser perfecto. Me despertaba antes del amanecer, preparaba café y comprobaba nada. Ni pavor. Ni mensajes. Solo paz. El fin de semana pasado colgué una pequeña pieza de arcilla en mi puerta. La había tallado con un cuchillo de cocina. Soy suficiente. Ni una esperanza, una verdad. Entonces llamó Erin. No te lo vas a creer. Nadine quiere que Clive y Marjorie vendan el Lexus. Dice que ahora le deben la escuela de posgrado. Dijeron que no. Marjorie espetó.
Era una boda, no una suscripción. Incluso el GoFundMe fue marcado y eliminado. La casa, dijo Erin, estaba tranquila ahora. No más planes, no más culpas. Nadie había mencionado mi nombre en una semana. Y de alguna manera ese silencio lo decía todo. Volé de regreso el sábado, no para ver a nadie, solo por una cosa. En mi bolso había un sobre con un formulario de beca que una vez llené para Nadine pero que nunca envié. Tomé un taxi directamente desde el aeropuerto hasta el cementerio. La tumba de mamá descansaba tranquilamente entre dos abedules. Allí habían dejado un ramo de girasoles, tal vez de alguien amable, tal vez de alguien a quien nunca conocería. Me agaché. Metí el sobre debajo del jarrón y puse una ramita seca de lavanda sobre la lápida. Yo no los arreglé, susurré, pero tampoco me convertí en ellos. Me pareció la respuesta que ella hubiera querido. De vuelta en Portland, tomé un té en la cafetería de la esquina. El camarero sonrió y me llamó madrugador. Me senté junto a la ventana, con el cuaderno abierto, pasando las páginas de pensamientos a medio formar. Hoy no necesitaba escribir. La quietud me parecía completa. A la mañana siguiente recibí un correo electrónico, una invitación para hablar en un instituto local sobre la resiliencia en familias complejas. Sonreí. Eso pensé, puedo hacerlo, no culpar, sino decirle a alguien ahí fuera, ya eres suficiente, no tienes que romper para que te vean. Si alguna vez has tenido que alejarte solo para respirar, cuéntame tu historia. Y si esto te ha llegado, suscríbete para más. No estás solo.